Como se observa en el siguiente cuadro, el mesodermo, que es una de las 3 hojas germinativas embrionarias, las otras 2 son el ectodermo y el endodermo, da origen al mesénquima, o tejido conectivo embrionario, y de este derivan el tejido conectivo adulto o propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. El tejido conectivo propiamente dicho tiene 2 variedades, laxo, con predominio de las células en relación a las fibras, y denso, en el que predominan las fibras, y que puede ser a su vez modelado y no modelado. Con respecto al tejido conectivo especializado, comprende al tejido adiposo, al tejido reticular, que al ser fibrocelular conforma el sostén o estroma de la médula ósea, es decir, del tejido hemocitopoyético, y de los órganos linfáticos, es decir, del tejido linfopoyético. Otra especialización es la sangre y finalmente los 2 tejidos que son motivo de esta clase, los tejidos cartilaginoso y óseo. La célula madre mesenquimática, o CFUF, unidad formadora de colonia fibroblástica, es una célula embrionaria con potencialidad múltiple, capaz de diferenciarse hacia numerosas líneas familiares. Derivan de ella las células endoteliales, quienes revisten la luz de vasos sanguíneos y linfáticos, los mioblastos, precursores de los miocitos o células musculares, varias de las células del tejido conectivo, como fibroblastos, miofibroblastos, células reticulares, adipocitos y mastocitos, pero lo que guarda relación con los contenidos de esta clase es que la CFUF genera a 2 colonias de células indiferenciadas, una destinada a formar cartílago, las células condrogénicas, y la otra destinada a formar hueso, las células osteoprogenitoras. Mientras la célula condrogénica es indiferenciada, evoluciona una célula joven diferenciada llamada condroblasto. Hay autores que prefieren llamarlo condrocito joven. Luego madura a condrocito o célula madura. En cambio, en la otra línea familiar, a partir de una célula joven indiferenciada, la célula osteoprogenitora, se diferencia una célula joven formadora de hueso que se llama osteoblasto y que madurará a osteocito. Este dibujo esquemático muestra un fragmento de una pieza de cartílago y las estructuras que la constituyen. Como el cartílago carece de vasos sanguíneos, es decir, es avascular, igual que el epitelio, necesita de una capa de tejido conectivo que desde sus capilares le provea de nutrientes. Esta capa de tejido conectivo está por fuera, rodeándolo, y se llama pericondrio. Es fibrocelular porque se le conocen 2 zonas sin límites precisos. Una externa fibrosa, rica en fibras colágenas de colágeno tipo 1, fibroblastos, células responsables de su producción, y capilares sanguíneos. Y una zona interna, celular, donde se ubican las células condrogénicas, que son indiferenciadas y que rápidamente se diferencian a condroblastos. Células jóvenes diferenciadas que inician la síntesis de matriz. A mayor actividad metabólica y crecimiento de esta pieza, las células maduran a condrocitos, los cuales quedan atrapados en la matriz que les formará una laguna o condroplasto a cada uno de ellos. Cada condrocito se conserva metabólicamente activo y puede proliferar por mitosis, generando 2 o más células hijas. Condrocitos agrupados, originados de una misma célula madre y formando grupos isógenos. La matriz que los rodea se llama territorial y se ve más coloreada, más basófila, por contener mayor concentración de glucosaminoglutanosulfatados, es decir, grupos sulfatados muy ácidos que se tiñen con mayor intensidad con la hematocilina. Entre lagunas y grupos isógenos, la matriz interterritorial, con menor basofilia, por contener menor proporción de grupos sulfatados ácidos. El cartílago tiene una frágil relación metabólica por ser un tejido avascular con bajo metabolismo. El tejido cartilaginoso forma diferentes piezas de cartílago, completas, incompletas,
pequeñas, grandes, algunas dispuestas de a par, por ejemplo en la laringe. Por representar una forma especializada del conectivo y por lo tanto igual que él, tendrá células y sustancia intercelular a la que llamaremos matriz. En este cuadro la presencia de sus células, primero las células mesenquimáticas, o CFUF, unidad formadora de colonia fibroblástica, estudiada en cultivos de médula ósea, prolifera por mitosis, en parte constituye un pool de reserva y otras se transforman en células condrogénicas o formadoras de cartílago, las cuales también son indiferenciadas. Se ubican en la zona interna o celular del pericondrio y rápidamente se diferencian a condroblastos, quienes desde la periferia inician la síntesis de matriz, estableciendo el crecimiento aposicional del cartílago, es decir, desde afuera hacia adentro, o lo que es igual, desde la periferia hacia el centro. Maduran a condrocito, que ocupa una laguna. Puede proliferar por mitosis, formar grupos isógenos y establecer el crecimiento intersticial del cartílago, es decir, de adentro hacia afuera o lo que es igual del centro a la periferia. Cada laguna cuenta con una pared o cápsula basófila. Es la matriz capsular o pericelular. La matriz territorial, que también es basófila, rodea al grupo isógeno, y la matriz interterritorial con menor basofilia rodea a la matriz territorial ocupando los espacios entre los grupos de condrocitos. Los grupos isógenos están representados por dos o más células hijas, condrocitos activos, que a través de sucesivas mitosis se han originado a partir de un mismo condrocito o célula madre. Se encuentran rodeados por la matriz territorial y se agrupan linealmente o en forma axial y como nido o en forma coronaria. En este cuadro se detallan los componentes de la sustancia intercelular o matriz cartilaginosa. ¿Qué son la matriz amorfa y las fibras? La matriz amorfa tiene un alto contenido en agua, 80%. Gran parte de ella se fija a conglomerados de proteoglucanos, lo que permite que la matriz se comporte como un gel coloidal, firme, resistente al estiramiento y a la compresión, con algo de flexibilidad. Pero hay moléculas de agua que están fijadas en forma más laxa, permitiendo el paso de los nutrientes, ya que, recordemos, el cartílago carece de vasos sanguíneos, o sea, es avascular. Además, la presencia de glucosaminoglucanos, no sulfatado como el ácido hialurónico o hialuronano, y los glucosaminoglucanos sulfatados, que son los que predominan en el cartílago, especialmente el condroitin sulfato y el queratán sulfato. Recordemos que los proteoglucanos son glucosaminoglucanos sulfatados unidos a una molécula proteica. Se observa en el cuadro lo característico en la matriz cartilaginosa, que es la presencia de moléculas de agrecano. El agrecano es un monómero de proteoglucano con un peso molecular de 250 kilodalton. Cada molécula de agrecano contiene 100 cadenas de condroitin sulfato y 60 cadenas de queratán sulfato. Gran número de moléculas de agrecano así formadas, más de 300, se unen linealmente a una cadena de hialuronano, representando entonces grandes aglomeraciones de proteoglucanos, que poseen una gran carga negativa como consecuencia de sus grupos sulfatados, con afinidad por el agua a la que atraen junto con electrolitos como por ejemplo el sodio. La mayor basofilia de la matriz capsular y territorial se debe a la mayor concentración de grupos sulfatados muy ácidos. Con respecto a las moléculas de colágeno, son más abundantes las de colágeno tipo 2, presente en menor proporción en el fibrocartílago. El colágeno de tipo 1 exclusivamente se encuentra en el cartílago fibroso. Los colágenos de tipo 9, 10 y 11 representan el 5 a 10% y mantienen la disposición tridimensional de las fibras de colágeno tipo 2, dándole estabilidad a la malla de la matriz. Concretamente, el colágeno de tipo 9 interacciona con las moléculas de proteoglucanos. El colágeno de tipo 10 organiza a las fibrillas en una malla hexagonal y el colágeno de tipo 11 regula el tamaño fibrilar. Pero además, contamos con colágeno de tipo 6 que está en la matriz capsular
favorece la nutrición de la célula fijando los condrocitos a la matriz. Los proteoglucanos y las fibras colágenas son responsables de las funciones biológicas y mecánicas del cartílago. Las fibras elásticas son características del cartílago elástico y le dan su nombre. Además, la presencia de glucoproteínas de adhesión o anclaje, como la condronectina, que es la más abundante, además de ancorina y tenasina, son moléculas de adhesión entre las células, es decir, entre los condroblastos y los condrocitos, y relacionándolas con las fibras y los proteoglucanos. Las células para dicha adhesión cuentan en su plasmalema con integrinas, que son proteínas integrales o transmembrana. Algunas de las propiedades de la matriz cartilaginosa son que se comporta como un gel con fase acuosa, es decir, es un gel coloidal, que tiene consistencia muy firme, que es viscosa, que es elástica, que es homogénea, que es parcialmente translúcida, que resulta paz positiva por su contenido en carbohidratos y que tiene metacromasia con el azul de toluidina. El tipo de fibras que contiene la matriz y su proporción permiten clasificar al cartílago en hialino, elástico y fibroso. Como se observa en el cuadro, las tres variedades tienen fibras colágenas, de colágeno tipo 2 en los cartílagos hialino y elástico y de tipo 1 en el fibrocartílago. Las fibras elásticas solamente en el cartílago elástico. Microfotografía de cartílago hialino, en la tráquea en hematocilina y eosina, con un aumento de 200 por, extraída de la histología de Sobota-Welch. Con el número 1 se marca el pericondrio, con la flecha se señala la matriz territorial y con asterisco se señala la matriz interterritorial. El cartílago hialino es el más abundante, del que tenemos mayor número de localizaciones. Lo encontramos en el cartílago de crecimiento, en la región diáfiso-epifisaria de los huesos largos, en el tabique nasal, en cartílagos de laringe como el cricoides y tiroides, en cartílagos en tráquea y bronquios, en la mayor parte del esqueleto embrionario fetal, en la superficie articular de las diartrosis y en los cartílagos costales o también llamados condroesternales. El cartílago hialino no tiene pericondrio a nivel del cartílago articular y de las epífisis. Fibras y matriz amorfa tienen igual índice de refracción, por lo que la matriz del cartílago hialino es homogénea y de aspecto vítreo. Microfotografía de una muestra de cartílago hialino teñido con hematocilina y eosina y un aumento de 480 por, extraída de la histología de Ross. Se observa una región de marcada eosinofilia, rosada, corresponde a tejido conectivo denso. Se abrevia DST, que está por fuera del cartílago. Luego el pericondrio, identificado con la letra P. Por dentro, una capa con leve basofilia que corresponde a condroblastos que están proliferando y sintetizando. Se identifica como GC. Condrocitos maduros ocupando lagunas tienen un núcleo bien visible, identificado con N. Matriz territorial, identificado como MT, que se ve más basófila que la interterritorial, identificada como MI. Los cúmulos de condrocitos delimitados por rectángulos son grupos isógenos. El cartílago se regenera a partir del conectivo del pericondrio. Se ilustran las diferentes regiones de la matriz cartilaginosa: capsular, territorial e interterritorial, dibujo esquemático extraído de la histología de Ross. La matriz capsular forma la pared o cápsula de la laguna cartilaginosa o condroplasto. Contiene una red o trama de colágeno tipo 6 que fija el condrocito a la matriz, favoreciendo su nutrición. La matriz territorial se observa rodeando al grupo isógeno, en este caso formado por 4 condrocitos, y por fuera la matriz interterritorial más clara, es decir, con menor basofilia, por contener concentración más baja de glucosamino-glucanos sulfatados. Microfotografía de una pieza de cartílago en azul de toluidina y un aumento de 1000 por. Se observan grupos isógenos. Los condrocitos presentan su núcleo excéntrico, identificado como N, y su citoplasma con inclusiones lipídicas, identificadas como L.
Los proteoglucanos hacen que la matriz sea metacromática con el azul de toluidina, es decir, basófila. Microfotografía electrónica de un condrocito joven, activo, y de la matriz señalizada con la letra M que lo rodea. Su núcleo excéntrico extenso es el aparato de Golgi, muchas mitocondrias y numerosas cisternas dilatadas de retículo endoplásmico rugoso. Esto indica que la célula está dedicada a la síntesis activa de matriz cartilaginosa. Las numerosas partículas oscuras en la matriz contienen proteoglucanos. Microfotografía de un corte transversal de tráquea teñida con Alcian Blue AM100 por. Identificado con la letra C un anillo traqueal, pieza de cartílago hialino incompleta, por detrás con forma de C o de herradura. La M identifica la mucosa traqueal y dorsalmente las flechas señalan la presencia de glándulas en la submucosa. Microfotografía de cartílago hialino humano, en hematocilina y eosina y aumento de 160 por, extraída de la histología de Ross. El pericondrio, identificado con la letra P, se ve eosinófilo. La zona pálida que en un sector se delimitó con un rectángulo representa una matriz inmadura con menor cantidad de grupos sulfatos. Microfotografía de cartílago humano teñido con hematocilina y eosina y con un aumento de 450 por, extraído de la histología de Ross. Corresponde a un cartílago traqueal. Desde la periferia se señala con la letra P al pericondrio. Por dentro de él y paralelo a su superficie se ven condroblastos. Y más internamente condrocitos maduros identificados con la sigla CH, ocupando lagunas que se identifican con la letra L y cuya pared se llama cápsula. Los asteriscos marcan lagunas con sus cápsulas que no han sido incluidas en el corte. Microfotografía del mismo corte de cartílago hialino traqueal humano, teñido con hematocilina y eosina, pero a mayor aumento, 850 por y extraído de Ross. En el pericondrio eosinófilo se marcan núcleos de fibroblastos y por dentro de él se marcan núcleos de condroblastos. En la zona pálida, las flechas señalan a condrocitos inmaduros. Microfotografía de un anillo traqueal, es decir, de cartílago hialino, de un anciano, teñido con hematocilina y eosina y a 75 por, extraído de la histología de Ross. En el lado izquierdo, las regiones más basófilas corresponden a matriz cartilaginosa identificado con la letra C, que está en situación normal. Las regiones más claras y eosinófilas corresponden al tejido óseo, identificado con la letra B, que ha reemplazado a la matriz cartilaginosa original. El cartílago envejecido presenta, primero, cambios degenerativos por deficiente nutrición. Segundo, los condrocitos tienen bajo metabolismo con baja producción de glucosaminoglicanos sulfatados, por lo que la matriz no se ve basófila, por el contrario, se ve eosinófila. Cuarto, con menor contenido de agua, por lo que se reblandece y cavita, se forman pequeñas cavidades. Y quinto, pierde elasticidad y translucidez, se vuelve quebradizo. La matriz, como signo de envejecimiento, se calcifica, siguiendo las mismas secuencias que en la osificación endocondral. Microfotografía de cartílago elástico de la laringe, a nivel de la epiglotis, teñida con orceína con un aumento de 250 por, extraído de la histología de Sobota-Welch. Las fibras elásticas se ramifican y se ven en esta imagen como trazos lineales ramificados de color pardo oscuro en la matriz territorial y en la matriz interterritorial, que es donde mejor se ven. Si bien no se ve el pericondrio en este corte, en su zona externa, además del colágeno tipo 1 fibrilar, también hay fibras elásticas. El cartílago elástico es amarillo por la presencia de elastina en estado fresco, es opaco y es flexible. Ejemplos de cartílago elástico tenemos en el pabellón auricular, en los conductos auditivos externo e interno, en la laringe
en piezas de cartílago pequeñas, dispuestas de a par como son corniculados, cuneiformes, aritenoides y en la epiglotis. Además, en la trompa de Eustaquio, conducto que se extiende desde el oído medio a las fauces. En el envejecimiento, el cartílago elástico del anciano, la matriz no se calcifica. Microfotografía de cartílago elástico en pabellón auricular humano, teñido con resorcina fucsina a 450 por, extraído de la histología de Sobota-Welch. Microfotografía de cartílago fibroso o fibrocartílago a nivel de un disco intervertebral humano con tricrómico de Mallory Hassan a 160 por, extraída de la histología de Ross. Aquí el colágeno se tiñe de color azul claro, se ven condrocitos identificados con la letra C que se agrupan formando grupos isógenos de disposición paralela a los haces gruesos de colágeno, predominantemente de tipo 1 y en menor proporción de tipo 2, que aumenta con la edad. Se señalan núcleos de fibroblastos identificados con la letra F. El fibrocartílago es una combinación de tejido conectivo denso y tejido cartilaginoso. El cartílago fibroso se encuentra en los sitios que absorben impactos físicos, es decir, donde se necesita resistencia a la acción de fuerzas compresivas. Se localiza fibrocartílago en los discos intervertebrales, la sínfisis pubiana, los discos articulares en articulaciones como la temporomandibular y la esternoclavicular, en los meniscos en rodilla, en la inserción de algunos tendones y ligamentos en los huesos y en el complejo fibrocartilaginoso triangular de la articulación de la muñeca. El cartílago fibroso no tiene pericondrio. Microfotografía de cartílago fibroso, disco intervertebral humano, teñido con tricrómico de Mallory Hassan a 700 por, extraída de la histología de Ross. Se observan condrocitos agrupados formando grupos isógenos rodeados por escasa matriz. La mayor superficie está ocupada por los haces gruesos y paralelos de colágeno, predominantemente de tipo 1. Diagrama que representa una unidad multicelular básica. Extraída de la histología y embriología de Einar, dichas unidades responsables de la remodelación ósea, por un lado los osteoclastos, señalados con flechas. Son células muy grandes, multinucleadas, que degradan hueso. La zona de rarefacción, como un túnel en la imagen, es rellenada por osteoblastos, identificados con cabeza de flecha. Los osteoblastos sintetizan matriz ósea. Los asteriscos señalan a osteocitos, células maduras sintetizadoras de matriz adyacente. El tejido óseo es una especialización del tejido conectivo y comprende como él células y matriz extracelular. En este cuadro están enunciadas sus células. En el proceso de remodelación hay dos tipos de células. Por un lado, las que sintetizan y secretan matriz y podrían llamarse formadoras de hueso, como son las células osteoprogenitoras indiferenciadas, derivadas de la célula madre mesenquimática o unidad formadora de colonia fibroblástica. Se ubican en la zona o capa interna del periósteo, que es la capa fibrocelular equivalente al pericondrio del cartílago. Continúan su desarrollo, proliferan por mitosis y generan osteoblastos, que son células jóvenes y diferenciadas, las cuales durante el crecimiento activo revisten la superficie ósea en crecimiento, formando un epitelio cúbico acilíndrico. Si no sintetizan matriz extracelular porque no hay actividad metabólica, los osteoblastos de superficie son bajos, planos. Los osteoblastos se comunican por nexos, intercambiando iones y micromoléculas. Mientras secretan matriz y sus diferentes componentes, las células maduran a osteocitos, quienes ocupan cada uno una laguna ósea u osteoplasto y poseen finas prolongaciones citoplasmáticas, las cuales transcurren por canalículos óseos. El otro tipo de célula ósea que tendrá
la responsabilidad de degradar o remover matriz son los osteoclastos. Son células fagocíticas derivadas de una célula madre hemocitopoyética, la CFUMG, unidad formadora de colonias monocítica y granulocítica, y ocupan cada uno de ellos una excavación poco profunda, la laguna de Houshid o laguna de reabsorción. Las fibras de Sharpey, presentes en el cuadro, son fibras colágenas de colágeno tipo 1 y se prolongan desde el periósteo hacia la matriz ósea a modo de fijación o anclaje, para evitar que el periósteo, de consistencia menor y que le aporta vasos sanguíneos, no se desprenda o separe de la matriz, que es dura, consistente, por estar calcificada. En el cuadro se observa que en este tejido la matriz extracelular reúne características muy particulares. Un 65% de ella tiene un componente inorgánico que le da dureza y consiste en una forma cristalizable de depósito del fosfato de calcio, como cristales de hidroxiapatita. También se depositan otras sales, carbonatos, fosfatos, citratos, y además potasio, magnesio, sodio, flúor. Los huesos son la principal fuente de almacenamiento de calcio. La matriz orgánica representa un 35% y comprende fibras y sustancia fundamental amorfa. Las fibras son colágenas de colágeno tipo 1 y el componente amorfo está constituido por glucosaminoglucanos, como el ácido hialurónico, glucosaminoglucanos sulfatados, proteoglucanos, glucoproteínas de anclaje o adhesión, factores de crecimiento y citocinas. Otro esquema de la unidad multicelular básica de remodelación extraído de la histología de Sobota-Welch. Se ven ambas células formadoras de hueso, osteoblastos y osteocitos, que se vinculan a través de uniones de hendidura o nexos, intercambiándose nutrientes e información. En la superficie ósea los osteoblastos contactan entre sí por nexos y también con las prolongaciones de los osteocitos más cercanos. También hay nexos entre las prolongaciones citoplasmáticas de osteocitos vecinos. Cuando los osteoblastos están metabólicamente activos, su citoplasma es basófilo. Son células polarizadas. El núcleo es excéntrico, se encuentra en un extremo, y en la región basal los gránulos de secreción con almacenamiento de los productos sintetizados, y marcado desarrollo del retículo endoplasmático rugoso y del aparato de Golgi. Los osteoblastos sintetizan matriz, pero la matriz más superficial no tiene material inorgánico, no está calcificada y se llama osteoide. El osteoide es igual a una matriz orgánica, es decir, a una matriz no mineralizada. Los osteocitos, que ocupan lagunas y tienen prolongaciones citoplasmáticas que transcurren por canalículos óseos, no son inertes, sintetizan y mantienen la matriz adyacente. En la superficie también se observa a un osteoclasto, célula gigante de hasta 150 micrómetros de diámetro y multinucleada, con más de 50 núcleos, que participa de la resorción ósea y excava su propia laguna de reabsorción o laguna de Houshid, que es grande y superficial. Tiene muchas organelas y muy desarrolladas, Golgi, retículo endoplasmático rugoso, abundantes mitocondrias y lisosomas. En su región basal se ve como su plasmalema en contacto con la matriz se pliega formando un borde festoneado que marca el grado de actividad celular. Si no está removiendo matriz ósea, es decir, si está en reposo, los pliegues desaparecen. Se ve además entre el borde plegado y la superficie excavada, en blanco en la imagen, el llamado compartimiento subosteoclástico. Hacia él, el osteoclasto liberará iones hidrógeno, es decir, hidrogeniones, y enzimas lisosómicas, es decir, hidrolasas ácidas, para crear el ambiente ácido que necesita el osteoclasto para remover matriz. Los osteoblastos son células polarizadas. El núcleo está en un extremo, es excéntrico, alejado de la superficie ósea.
mientras que en su región basal se almacena el producto que sintetizan, es decir, los precursores de los componentes de la matriz orgánica. El contenido de sus vacuolas o gránulos reacciona histoquímicamente con la fosfatasa ácida y con el PAS, o reacción del ácido periódico de Schiff. Si hay formación activa de hueso, es característico que los osteoblastos en la superficie ósea sean cúbicos a cilíndricos. Su citoplasma muy basófilo, debido a un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado y a la presencia de ribosomas libres con un Golgi grande. Y finalmente, el contenido de sus gránulos de secreción son positivos con la reacción de fosfatasa ácida y positivos con el PAS, en este caso coloreándose de color rojo por su contenido en carbohidratos. Por el contrario, si no hay neoformación ósea, los osteoblastos están inactivos, serán planos, con citoplasma eosinófilo por menor desarrollo de sus organelas, y sus gránulos son negativos para el PAS y para la reacción con fosfatasa ácida. Los osteoblastos sintetizan y secretan los componentes orgánicos de la matriz, tales como glucosaminoglucanos no sulfatados, por ejemplo el ácido hialurónico, los glucosaminoglucanos sulfatados, como queratán y condroitín sulfatos, los proteoglucanos, colágeno de tipo 1 fundamentalmente, y algo de colágeno tipo 5 que se relaciona con la superficie de las fibrillas de tipo 1 y contribuye a modular sus propiedades biomecánicas. Además, sintetizan glucoproteínas de adhesión o anclaje, por ejemplo la osteonectina, que establece adhesión entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita, la osteopontina, que es una cialoproteína que media la adhesión de células óseas a matriz, la osteocalcina, unida a la hidroxiapatita, específicamente a sus cristales, y participa en la fijación de calcio extracelular, creando una concentración alta de este ion. Por lo tanto, la osteocalcina es necesaria para la mineralización de la matriz. Captura el ion calcio de la circulación, atrayendo y estimulando a los osteoclastos en el remodelado óseo. La osteocalcina tiene gran afinidad por la hidroxiapatita. Los osteoblastos sintetizan estas proteínas de adhesión en respuesta al estímulo de la vitamina D3. Además, producen factores capaces de estimular el crecimiento en el remodelado y reparación ósea, como son el TNF-alfa, o factor de necrosis tumoral, el IGF-1, factor de crecimiento semejante a la insulina, conocido como somatomedina C, el TGF-beta, factor de crecimiento transformante, el PDGF, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, el BMP, proteína morfogénica ósea, e interleuquinas como son la interleuquina 1 y 6. Sintetizan y expresan en su superficie receptores para citocinas, receptores para el IGF-1 o insulina. En su formación interviene la hormona de crecimiento en la par distalis de la adenohipófisis, quien secreta al torrente sanguíneo, llega al hígado y sintetiza este factor proteico que se unirá a su receptor de superficie en el osteoblasto. También sintetiza receptores para PTH. El osteoblasto es la única célula que tiene receptor de membrana para paratormona o PTH, hormona producida en las paratiroides. Al unirse la molécula de PTH con su receptor específico en la superficie del osteoblasto, este sintetiza y libera localmente un péptido estimulador del osteoclasto y este removerá matriz ósea. También sintetiza receptor de superficie para vitamina D3. La vitamina D3 es la forma biológicamente activa, estimula al osteoblasto para que produzca glucoproteína de adhesión y en particular actúa sobre la osteocalcina, que es la que tiene gran afinidad por la hidroxiapatita. El activador del plasminógeno también es producido por los osteoblastos, es un péptido
y en su presencia el plasminógeno se convierte en plasmina. La plasmina, a su vez, cataliza la activación de la procolagenasa a colagenasa. Recordemos que la colagenasa es la enzima que escinde las moléculas de colágeno en el osteoide para facilitar la acción removedora del osteoclasto. También produce un factor estimulante de las colonias de macrófagos. Ya fue comentada la producción de las enzimas fosfatasa alcalina en mayor proporción y pirofosfatasa en menor cantidad, contenidas en las vesículas matriciales, que en respuesta al estímulo de la osteocalcina vuelcan su contenido en la matriz extracelular, aumentando la concentración del ion calcio con aumento del punto isoeléctrico local, lo cual produce la cristalización del fosfato cálcico como cristales de hidroxiapatita en la matriz que rodea a los osteoblastos y osteocitos. Y también sintetiza y secreta al torrente sanguíneo la osteoprotegerina, que se abrevia OPG, la cual actúa en la médula ósea a nivel del preosteoclasto o precursor del osteoclasto, bloqueando su diferenciación a osteoclasto. Los huesos son los órganos del sistema esquelético y estructuralmente están compuestos por tejido óseo, en sus dos variedades, tejido óseo compacto, denso, y tejido óseo esponjoso trabecular. El compacto ubicado periféricamente y el esponjoso internamente, ambos con los componentes ya relatados, células sintetizadoras de matriz, que son los osteoblastos y los osteocitos, células que remueven y degradan la matriz, que son los osteoclastos, y la matriz extracelular con sus componentes orgánico e inorgánico. Aclarado esto, estamos viendo un dibujo esquemático de un hueso largo, maduro, señalando su irrigación sanguínea, extraído de la histología de Ross. Las arterias nutricia y epifisarias se introducen en el hueso a través de agujeros nutricios. Las arterias metafisarias tienen su origen en los vasos del periósteo. Dibujo esquemático que muestra cómo la matriz ósea mineralizada y de consistencia dura debe elaborar túneles para el paso de los vasos sanguíneos. Ellos son los conductos de Bowman o perforantes que recogen vasos sanguíneos mayores externamente desde el periósteo e internamente desde el endostio. Se abren perpendicularmente a los conductos de Havers u ostiónicos. Estos tienen trayecto longitudinal. La matriz ósea contiene espacios o depresiones llamadas lagunas óseas u osteoplastos. Cada uno contiene un osteocito, célula madura diferenciada formadora de hueso. Esta célula tiene prolongaciones citoplasmáticas que transcurren por conductos finos llamados canalículos óseos o calcóforos, que relacionan lagunas entre sí y con los conductos de Havers más cercanos. El conducto de Havers se cubre de perforaciones o fenestraciones. Las de mayor diámetro y menor número corresponden a conductos de Bowman, abriéndose al Havers, y las perforaciones de menor diámetro y mayor número corresponden a canalículos de lagunas cercanas. Los nutrientes ingresan por los vasos sanguíneos de mayor calibre en los conductos de Bowman, se extienden a los conductos de Havers disminuyendo de calibre, capilar y vénula postcapilar. Luego los nutrientes y micromoléculas difunden al osteocito a través de sus prolongaciones citoplasmáticas vinculadas entre sí mediante nexos o uniones de hendidura. Microfotografía electrónica de un osteocito. Con el número 1 se identifica su núcleo y sus prolongaciones citoplasmáticas. El espacio pericelular no calcificado con el número 2, que está representando a su laguna u osteoplasto, y la matriz ósea calcificada representada con un asterisco. Con respecto al origen del osteoclasto, deriva de una célula madre bipotencial que se encuentra en la médula ósea, la CFUMG, unidad formadora de colonias monocítica y granulocítica. Estas células proliferan, se desarrollan y diferencian a preosteoclastos o precursor del osteoclasto, por la acción de las células reticulares medulares
quienes secretan localmente factores de crecimiento tales como MCSF o factor estimulante de colonias monocíticas, TNF o factor de necrosis tumoral e interleuquinas. Los preosteoclastos expresan CFOS y NFKB, que son dos factores de transcripción nuclear importantes. Además expresa en su membrana el RANK, receptor activador del factor nuclear KB. Es una molécula receptora de membrana o superficie. Esta molécula receptora, RANK, interacciona con la molécula ligando L de la superficie de la célula reticular. Esta interacciona, a lo cual llamaremos RANK-L, y esta interacción es indispensable para la diferenciación y maduración a osteoclastos. Esta vía puede ser bloqueada por la OPG u osteoprotegerina producida por los osteoblastos y volcada a la circulación sanguínea por un mecanismo endocrino. Los osteoclastos de formación reciente o inactivos sufren un proceso de activación y así tendrán la capacidad de remover y degradar matriz ósea. Los osteoclastos activos cuentan en su superficie con receptores para su factor estimulador, producido por el osteoblasto en respuesta a la paratormona, que responde a niveles sanguíneos bajos de calcio, es decir, a hipocalcemia, y receptores para la hormona peptídica calcitonina, o también llamada tirocalcitonina, producida por la glándula tiroides, que la secreta al torrente sanguíneo en respuesta a niveles altos de calcio en sangre, es decir, hipercalcemia. Microfotografía de osteoclastos, con tricrómico de Mason y un aumento de Millport. Se observan osteoclastos, 3 de ellos en mayor tamaño y con varios núcleos según el plano de corte. Microfotografía de un osteoclasto en la superficie ósea, con tricrómico de Mason y un aumento de Millport. Aquí en la superficie ósea se ve, de acuerdo al plano de corte, un osteoclasto al que solo se le ha tomado un núcleo, y en el polo opuesto, orientado hacia la matriz ósea, se advierte su borde festoneado, plasmalema plegado, que marca la actividad celular. Fotografía de osteoclastos en una trabécula ósea en mandíbula de feto humano, con método de Goldner a 460 por, extraído de la histología de Sobota-Welch. Se observa una trabécula descalcificada, lo que permite en su interior visualizar osteocitos, y teñida de color verde. Está señalizada con el número 1. En la superficie trabecular y señalados con asteriscos, 3 osteoclastos. Las flechas señalan alguno de sus núcleos. Dibujo esquemático de un osteoclasto, extraído de la histología de Ross. Estructuralmente se le reconocen 3 regiones. El borde festoneado, formado por repliegues profundos de la membrana plasmática, que presenta microvellosidades, y en directo contacto con el hueso, aumentando así la superficie de contacto, es decir, su extensión, para la liberación o exocitosis de las enzimas hidrolíticas y la secreción de protones, y para el ingreso o endocitosis de la matriz removida. Luego, la zona clara o zona de sellado, contigua al borde festoneado. Contiene microfilamentos de actina abundantes, dispuestos en forma anular y rodeados por proteínas de unión como la tialina y la vinculina, los cuales son filamentos intermedios. Representan un citoesqueleto. A este nivel, el plasmalema contiene integrinas, proteínas transmembrana, que se comportan como moléculas de adhesión entre célula y matriz extracelular. La región vasolateral, finalmente, interviene en la exocitosis del material digerido que se encuentra contenido en vesículas de transporte. Este material óseo removido, degradado, ha ingresado al citoplasma por endocitosis a nivel del borde festoneado. Pero antes de producirse la digestión de la matriz ósea en su citoplasma, el osteoclasto necesita, para iniciar el proceso de resorción, primero vencer un obstáculo, que es el osteoide
o matriz no mineralizada, para lo cual se necesita que el osteoblasto produzca un péptido, el activador del plasminógeno, que permite activar el plasminógeno a plasmina. Esta catalizará la conversión de procolagenasa a colagenasa, enzima que escinde las moléculas de colágeno. El segundo obstáculo a superar es la matriz mineralizada. Para reabsorber la matriz es necesario crear un ambiente ácido en el compartimiento subosteoclástico. El osteoclasto lo logra a través de dos mecanismos. Por un lado, liberando el contenido de sus lisosomas, o sea, sus hidrolasas ácidas al medio extracelular, a ese microambiente restringido. Y segundo, eliminando protones como son los iones hidrógenos o hidrogeniones, para lo cual, a nivel de los pliegues del borde festoneado, en la parte interna del plasmalema, se ubica una enzima, la anidrasa carbónica 2, quien a partir del dióxido de carbono y del agua forma ácido carbónico, molécula inestable que se separa en iones hidrógeno y en bicarbonato. Los iones hidrógenos o hidrogeniones se liberan al compartimiento subosteoclástico con la ayuda de bombas protónicas, que son proteínas transmembrana que requieren el consumo de energía a través del ATP. El medio ácido inicia la degradación del componente mineral, principalmente de hidroxiapatita. En el hueso maduro, la matriz ósea, con sus componentes orgánicos e inorgánicos y sus células, se organiza laminillarmente, siendo esto algo más complejo en el hueso compacto, que es lo más externo o periférico. En este dibujo esquemático, a la derecha se observa un hueso largo y en su cuerpo o diáfisis, con un círculo, se circunscribe en el sector esquematizado a la izquierda, donde se representa primero al periósteo, capa fibrocelular con colágeno tipo 1 y células osteoprogenitoras. A continuación, por dentro del periósteo, el tejido óseo forma una capa compacta, la cortical o compacta del hueso, que se organiza paralelamente a la superficie, formando el sistema de laminillas circunferenciales externos o SCE. Luego, en una superficie más extensa, se observan las unidades estructurales del tejido óseo compacto, que son las ostionas o sistemas de Haber, que consisten en 4 a 20 laminillas óseas concéntricas alrededor de un conducto de Haber central. Entre las ostionas hay restos de laminillas concéntricas antiguas que se denominan laminillas intersticiales, o SI. Profundamente termina la cortical con las laminillas del sistema circunferencial interno, o SCI. En la compacta, periférica, se han representado 5 ostionas cortadas transversalmente, en su centro el conducto de Havers, o CH, y su relación con los conductos de Boltzmann, CB. Internamente, en relación con la cavidad medular del hueso, las trabéculas de tejido óseo esponjoso o hueso maduro esponjoso. También tiene organización laminillar. Las trabéculas esponjosas están revestidas por endostio, que representa una capa de revestimiento de células osteoprogenitoras que son planas y de núcleo alargado, y que también tapizan las cavidades de los conductos de Boltzmann y de Havers. Recordemos que las células osteoprogenitoras pueden proliferar por mitosis y convertirse y diferenciarse en osteoblastos en respuesta a estímulos moleculares. Por lo tanto, recordemos, el hueso inmaduro no tiene laminillas, tiene mayor número de células y menor organización, y tiene matriz basófila. Representación esquemática del hueso laminillar o hueso maduro compacto, donde se reconocen las ostionas, y trabecular o esponjoso a la derecha, en íntimo contacto con la médula ósea o tejido hemocitopoyético. Vasos sanguíneos y nervios de mayor calibre discurren por los conductos transversales de Boltzmann, y de menor calibre, capilares, vénula postcapilar y algún filete nervioso, a través de los conductos longitudinales de Haber. Microfotografía de hueso por desgaste humano, extraído de la histología de Ross.
Se trata de un corte transversal con aumento de 80 por y sin teñir. Este preparado se ha obtenido sin el uso de fijadores. Se deja que el hueso seque, se cortan fragmentos delgados y se desgasta con una lima, hasta obtener un grosor adecuado, casi transparente para poder observarlo al microscopio óptico. En este proceso de desgaste se van destruyendo las células. Solo podrán verse la matriz y sus cavidades. Si se lo tratara agregando algún colorante como violeta de genciana o azul de metileno, el colorante se concentraría en las cavidades, es decir, en los conductos de Bollmann, de Havers, en lagunas y canalículos. Microfotografías de hueso humano por desgaste extraída de la histología de Ross, sin teñir. En la imagen de la izquierda a 300 por se observa en corte transversal una ostiona, centralmente un conducto de Havers, HC, rodeado por laminillas óseas concéntricas, se señalan lagunas óseas, L. Por debajo de la ostiona se observan laminillas intersticiales, IL. En la imagen de la derecha, a 400 por, se señalan lagunas óseas u osteoplastos con la letra L, y las flechas indican los límites tenues, imprecisos, entre las laminillas. Los canalículos óseos se ven como finos trazos lineales. Esta microfotografía de hueso descalcificado, teñido con tricrómico de Mason a 1000 por, muestra un sector de una ostiona. En su ángulo superior derecho se ve parte del conducto de Havers, y como aquí no hubo desgaste, sino descalcificación, sometiendo a la muestra un medio ácido que elimina el componente mineral, y posteriormente el material es procesado, fijándolo, incluyéndolo y coloreándolo, lo cual permite ver a sus células maduras porque han sido preservadas. Algunos osteocitos dejan ver su núcleo y citoplasma, además de sus largas prolongaciones. Fotografía de un hueso largo de adulto, extraída de la histología de Ross. Las flechas señalan la porción más externa con estructura densa y corresponde al hueso compacto, compacta o cortical del hueso. El interior del hueso tiene aspecto reticulado o trabecular y corresponde al hueso esponjoso. Entre dichas trabéculas óseas anastomosadas hay un laberinto de espacios medulares intercomunicados que contienen a la médula ósea o tejido hemocitopoyético formador de células sanguíneas. Macroscópicamente contamos con dos variedades de tejido óseo, un tejido óseo compacto y un tejido óseo esponjoso, que son el componente estructural de los huesos. Los huesos pueden ser largos, cortos, planos o tener formas irregulares y son los órganos del sistema esquelético. En cuanto a sus funciones, el hueso tiene función esquelética y de sostén, arquitectura ligera y eficaz, cierto grado de elasticidad, función metabólica, constituyéndose la principal fuente de almacenamiento de calcio, y una gran resistencia a la tracción y compresión. Microfotografía de médula ósea, material de biopsia, con la técnica de hematocilina y osina a 600 por. Centralmente el compartimiento hemocitopoyético medular, donde se destacan dos células grandes con núcleo polilobulado y citoplasma eosinófilo. Son megacariocitos, precursores de las plaquetas. El tejido medular está periféricamente delimitado por trabéculas óseas, eosinófilas, que representan al tejido óseo esponjoso o hueso esponjoso. Microfotografía de una espícula ósea en crecimiento, con la técnica de Mallory-Hassan a 550 por, extraída de la histología de Ross. La espícula ósea en azul oscuro contiene en su matriz a los osteocitos en sus lagunas. En la superficie se señala un osteoblasto. Microfotografía de un osteoclasto sobre una espícula ósea, con la técnica de Mallory-Hassan a 550 por, extraída de la histología de Ross. En azul pálido, una espícula de cartílago calcificado, con una cubierta de tejido óseo en azul oscuro. Un osteoclasto bien visible con varios núcleos
ha reabsorbido material y está en una depresión. Las flechas en la superficie que no crece señalan los núcleos de las células de revestimiento, es decir, de células osteoprogenitoras que se transformarán en osteoblastos. La osificación o formación del hueso se produce a través de dos mecanismos, la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. La imagen de la izquierda representa la osificación intramembranosa o directa en la mandíbula humana teñida con hematocilina y osina a 250 por, extraída de la histología de Sobota-Welch. Se identifican con asterisco a una trabécula ósea que se ve rosada, eosinófila. Con uno en la superficie de la trabécula se señalan osteoblastos activos que forman un revestimiento cúbico acilíndrico. Con dos en la superficie opuesta se señalan osteoblastos inactivos que se ven planos. Con tres, osteocitos, con flechas osteoide, como un reborde superficial más claro. Con cuatro, vasos sanguíneos de pared delgada, es decir, venas. La osificación intramembranosa se produce en huesos planos, cráneo, cara, clavícula, entre otros. Ocurre a partir de acúmulos de células mesenquimáticas multipotenciales, es decir, unidad formadora de colonias fibroblásticas, que generan un centro de osificación con vasos sanguíneos abundantes. Dichas células se diferencian a osteoblastos. Por lo tanto, en la osificación intramembranosa, el hueso se forma por la diferenciación de células mesenquimáticas a osteoblastos. La imagen de la derecha representa a la osificación endocondral en vértebra de ratón teñida con hematocilina y osina a 460 por, extraída de la histología de Sobota-Welch. Se identifican con 1 cartílago hialino fetal, con 2 cartílago en proliferación, con 3 cartílago hipertrófico, con 4 zona de resorción del cartílago y con 5 trabécula ósea en formación con un núcleo de cartílago calcificado. La osificación endocondral se inicia a partir de una zona de cartílago hialino en reposo, es decir, de reserva, que se continúa con una zona de cartílago en proliferación, en la cual los condrocitos o células maduras proliferan por mitosis, lo cual representa crecimiento intersticial, y se organizan en columnas paralelas. Luego una zona de cartílago hipertrófico. Los condrocitos aumentan de tamaño, su citoplasma es claro por su gran depósito de glucógeno y lípidos que representan su reserva energética y que se pierden con la preparación histológica. Gran producción de fosfatasa alcalina, enzima que promueve la calcificación de la matriz. Los condrocitos hipertrofiados no reciben los nutrientes necesarios desde la matriz, que se ve estrecha con aspecto de espículas y se está calcificando. Estas células tienen su muerte programada, es decir, apoptosis. Las zonas de resorción del cartílago representan los sitios que dejan libres al entrar en apoptosis, degenerar y ser digeridas por los macrófagos del tejido medular. Esos espacios libres son invadidos por el tejido hemocitopoyético y por vasos sanguíneos. La osificación ocurre sobre la matriz cartilaginosa calcificada, es decir, que el cartílago calcificado será un armazón inicial sobre la que se deposita tejido óseo nuevo. Microfotografía de osificación endocondral. A nivel trabecular óseo con técnica de Mallory-Hassan a 275 por, extraída de la histología de Ross. La osificación endocondral comienza con la proliferación y acumulación de células mesenquimáticas o unidades formadoras de colonias fibroblásticas en el sitio donde se desarrollará el futuro hueso. Influidas dichas células por factores de crecimiento fibroblástico, o FGF, y por la proteína morfogenética del hueso, BMP, se transforman en condroblastos, quienes producirán matriz cartilaginosa. En la imagen, 2 espículas que se anastomosan para formar una trabécula. Todavía queda algo de cartílago hialino calcificado en color azul pálido, rodeado por el hueso neoformado en azul oscuro. Es decir, que inicialmente se forma un modelo de cartílago hialino. El primer signo de osificación es la aparición de un manguito de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. Aquí el hueso esponjoso o trabecular se ve en 2 momentos funcionales diferentes.
La imagen de la izquierda muestra el interior de un hueso formado por tejido óseo esponjoso y su organización normal, es decir, trabéculas óseas delgadas y anastomosadas que delimitan espacios comunicados entre sí, los que en seres vivos contendrán vasos sanguíneos y tejido medular hemocitopoyético. La imagen de la derecha muestra espículas más delgadas, frágiles, que se han roto, dejando cavidades amplias entre ellas. Es una rarefacción anormal del hueso, que sucede con mayor frecuencia en mujeres posmenopáusicas, es decir, con hipoestrogenismo, en personas inmovilizadas por mucho tiempo o con tratamiento prolongado con corticosteroides. En esta pendiente que es la vida, a medida que la mujer suma años, son mayores los riesgos de alterar la composición de su matriz ósea y su organización trabecular. Esto se debe al agotamiento progresivo de la función ovárica y la menor producción de estrógenos, es decir, el hipoestrogenismo en la posmenopausia puede provocar osteopenia.